Imagina que tienes una enorme colección de datos y solo quieres mantener datos únicos en tu colección. ¿Sabía que puedes eliminar duplicados de tu colección con una sola línea? ¿Te gustaría tener una forma sencilla de hacerlo sin tener que agregar condicionales o bucles en tu aplicación? Hoy vamos a ver cómo el set soluciona este problema. El set es una estructura de datos utilizada en Java que hace todo esto por ti. Y lo mejor de todo, sin esfuerzo. Pero espera, ¿sabías que tienes un as bajo la manga? Que tienes la capacidad de mantener el orden de inserción de tus registros. Quédate hasta el final y descubre cómo funciona. Soy Julio Quintana y este es tu canal Quintana System Academy, donde aprendes de programación. Actualmente en este canal estamos aprendiendo sobre estructura de datos y hoy le toca a set. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, darle me gusta y compártele el video a las personas que consideres necesaria que necesitan saber esta información. El set es una estructura de datos que tiene aplicaciones prácticas dentro del desarrollo de software. Tiene la capacidad de mantener valores sin repetir dentro de una colección. Así tú intentes agregarlo varias veces. ¿Qué es un set? Un set es una interfaz, es decir, un contrato de colecciones en Java. Simplemente que no permite datos duplicados. A diferencia de las listas, de los lists o los arrays, que tú puedes ir agregando datos duplicados y no sucede nada. En este caso, con esta colección, vas a tener la capacidad de agregar cuando lo necesites, pero sabiendo siempre que vas a tener solamente uno por cada ítem de la colección. El set, como te dije, almacena una sola copia de cada elemento. Y obviamente es ideal para cuando necesites garantizar que solamente se mantengan una sola copia. El set es una de las interfaces claves del framework de colecciones. Tiene varias, el set, al ser una interfaz, debe tener implementaciones. Tiene varias implementaciones. Entre ellas están hasSet, Linked hasSet y TreeSet. Destaco esta porque tienen diferencias entre sí, ya lo veremos en un ejemplo en un momento más. El hasSet es la implementación más común, la que más se utiliza normalmente. Este usa una tabla hash y un bucket para almacenar los elementos. Vamos a hacer una pausa acá y díganme acá en los comentarios cuál de las estructuras de datos anteriormente explicadas en este canal utiliza una tabla hash también. Continuar. Al utilizar la tabla hash, simplemente lo que nos da acceso a realizar operaciones como agregar, eliminar, verificar la existencia de un elemento. Y todas estas son O a la 1 en la complejidad ciclomática. Lo que quiere decir es que tiene el acceso, va a ser a la misma velocidad, no importa la cantidad de ítems en la colección que tengamos. Y la peculiaridad que tiene la tabla hash y los buckets cuando se utiliza esta estrategia para almacenar valores, es posible que dos valores representen la misma posición de memoria, la misma posición hash. Y cuando eso sucede, entonces se utiliza otro tipo de estructura dentro de esa posición de memoria para almacenar todos los valores que tengamos para esa posición de memoria. Por ende, en ese caso ya no sería O a la 1, sino O a la n, porque tendríamos que recorrer, cuando estuviésemos buscando el acceso, cuando estuviésemos tratando de acceder a esto, tuviésemos que recorrer uno a uno, primero con O a la 1 para llegar a la posición de memoria y luego recorrer uno a uno cada posición para poder encontrar el elemento que nosotros estamos buscando. Linked hasSet. Este es similar al hasSet, pero con la diferencia que mantiene el orden de inserción de los elementos. Esto es más o menos como una combinación entre las tablas hash y una lista doblemente enlazada o una lista enlazada. Y en este caso también tenemos las características de la complejidad ciclomática. Todas son O a la 1, todos son con la notación big O a la 1. Es decir, todos tienen acceso con la misma rapidez independientemente de la cantidad de memoria. También tiene la característica que le nombré anteriormente: si dos posiciones, si dos elementos quedan, el hash es igual y quedan dentro de la misma posición de memoria, también sería O a la 1, igual como lo expliqué anteriormente. La diferencia es que yo en cada elemento yo hago referencia al elemento siguiente y al elemento anterior. Por ende, en esta estructura de datos utilizaríamos más espacio de memoria para poder almacenar los elementos, ya que obviamente necesitamos un valor para poder referenciarme a la siguiente posición de memoria y la anterior posición de memoria del anterior elemento. TreeSet es la siguiente implementación. TreeSet utiliza un red black tree internamente que garantiza que siempre los elementos estén ordenados. Vean esta peculiaridad que no lo habíamos visto anteriormente. Siempre los elementos van a estar ordenados. Si nosotros agregamos
el elemento vivo el valor que nosotros queremos agregar, por ejemplo, es un número, nosotros vamos a garantizar que siempre estén en un orden, porque en la estructura de datos interna que se utiliza es Red Black Tree. Luego, en un próximo video explicaré sobre esta estructura de datos. Simplemente en esta estructura de datos, con el Red Black, lo que nos indica es que él va a colocar a la izquierda o a la derecha, en el nodo de la izquierda o en el nodo de la derecha, dependiendo si es mayor o menor de la posición donde estoy evaluando. Y por ende siempre va a estar ordenado. Es decir, nosotros insertamos con esta implementación, nosotros insertamos un registro y tendríamos ya automáticamente ordenada la colección. Así, magnífico, ¿no? Magnífico, ¿no? Bueno, ahí vayan colocando en los comentarios en qué casos ustedes utilizarían esta estructura de datos, por favor. Y ahí vamos a evaluar. Ok, veremos un ejemplo de las 3 implementaciones que acabo de explicar. Recuerden que todas estas implementaciones son implementaciones de una interfaz. Lo que quiere decir de que todas estas implementaciones tienen que garantizar la implementación de la firma, que es la interfaz, de los métodos que tenga la interfaz. En este caso, he hecho el mismo ejemplo, he hecho un ejemplo simple con los mismos métodos en cada implementación. Podemos ver acá en el hash set example. Este código quedará guardado en el repositorio y lo voy a colocar acá en la descripción del video para que puedan acceder a él. ¿Okay? En el hash set sample, en este caso tenemos la implementación del hash set. ¿Okay? En este ejemplo, nosotros estamos utilizando polimorfismo. Si se dan cuenta, estamos creando una variable. Estamos creando una variable de tipo set que va a contener string, pero la implementación es de hash set. Estamos utilizando polimorfismo en este caso. Nosotros vamos a comportarnos como un hash set. A pesar de que somos un set, vamos a comportarnos como un hash set. Ok, acá estoy tratando de agregar 4 elementos, que son en este caso lenguajes de programación: Java, Python, C++ y Java nuevamente. Este último elemento, como yo estoy agregando, ya está dentro de la colección. Como yo estoy agregándolos, no se va a agregar, simplemente se va a ignorar. Cuando nosotros imprimamos acá, debería imprimir solamente los 3. Y para verificar el contenido tenemos el método contain. Para agregar tenemos el método add. Para verificar si existe tenemos el método contain. Y para eliminar tenemos el método remove. Ok, si nosotros ejecutamos esta implementación, nos damos cuenta de que el primer print, que es este, hash set, tiene solamente 3 atributos, a pesar de que nosotros intentamos agregar 4. El contain, que te va a entregar un valor booleano, true o false, te va a agregar un valor booleano, te va a entregar un valor booleano, verdadero o falso. Si contiene Java, me dice que sí. Si lo contiene Java, sí. Y después, para eliminar el elemento con remove, cuando estoy eliminando C++, cuando vuelvo a intentar imprimir, bueno, simplemente me quedan Java y Python. ¿Ok? Si se dan cuenta, él mantiene el orden de inserción, está manteniendo el orden de inserción, pero no es garantía. Ok, el segundo ejemplo, aquí pudiera ser set también. Vamos a hacerlo para mantener el ejemplo con polimorfismo. Nosotros estamos creando una variable, en el segundo ejemplo nosotros estamos creando una variable de tipo set, que va a contener string, pero él se va a comportar, vamos a hacer polimorfismo nuevamente, pero se va a comportar como una linked hash set. En este caso hacemos de igual forma las inserciones. Este no se va a agregar de igual forma. Si se dan cuenta, ya el IDE detecta de que nosotros estamos agregando un set y me dice acá, con la línea amarilla me está dando un warning, me dice: mira, estás intentando duplicar un elemento.
esto no va a funcionar, no se va a agregar. ¿Ok? Cuando yo imprimo, vamos a ejecutarlo. Cuando yo imprimo el linked hat set, él me dice Java, Python y C. Cuando me dice si contiene, es el mismo método, es diferente implementación, porque recuerden que utiliza una estructura de datos diferente por detrás. Internamente es diferente la implementación, pero el contrato es igual, ya que todos están implementando set. ¿Ok? Entonces todos tienen el método contain, a pesar de que la forma de cómo verifiquen, si existe o no verifiquen, es diferente. Está el set, perdón, está el contain, me dice que sí, remuevo nuevamente el set y después hago impresión nuevamente y me dice efectivamente que lo removió. Está Java y Python, solamente Java y Python. Ahora vamos a pasar a TreeSet, el ejemplo de TreeSet. Okay, en este caso yo estoy haciendo la inserción o intentando hacer la inserción de igual forma de 4 elementos. Acá me dice que no se va a poder igual, todos funcionan de la misma forma porque la primicia o la característica principal del set es que no va a tener elementos duplicados. Así sea cualquier implementación de set, no va a tener elementos duplicados. En este caso, recuerden que este es TreeSet, él hace el ordenamiento de los valores. Vamos a verlo. Ahora pasaremos al ejemplo de TreeSet. Recuerden que el TreeSet, la característica principal es que no va a contener elementos duplicados. Y la otra característica es que cuando yo vaya insertando los elementos, él va a utilizar la estructura de datos, ¿cuál? Red Black, para ordenar automáticamente los elementos que vayamos insertando. De esta forma, nosotros estamos haciendo a propósito Java, Angular, C y Java, con Angular de segundo para que se vea el ordenamiento. Acá, la característica principal sigue siendo que no va a ser duplicado, así que aquí me lo indica. Estás intentando agregar un elemento duplicado, perfecto. Y bueno, cuando nosotros imprimimos, a pesar de que yo agregué de primero Java, lo está colocando de último. Angular, C y Java, porque está ordenando, en este caso alfabéticamente. Yo cuando verifico si contiene un atributo o no, un elemento o no, estoy tratando de verificar Java, lo contiene, me dice que sí, true, y después de eliminar, intento eliminar C, y él reorganiza y me dice que Angular y Java. No me deja un espacio en blanco, sino que dice, bueno, Angular y Java. En este caso él está tratando de, él ordena, a pesar de que yo los inserto de una forma, él ordena la estructura de datos. Por favor, escribe en los comentarios y dime en qué caso utilizarías esta estructura de datos. Bueno, este video es un video corto, un video simple. Quería explicar esta estructura de datos. Ya vamos a ir con una estructura de datos un poquito más avanzada. Recuerden que saber estructura de datos te va a diferenciar del resto. Así, muchos programadores lo que utilizan, las únicas estructuras de datos que utilizan son arreglos y listas. Cuando tú tienes el conocimiento de cómo se comporta cada estructura de datos, cuando tú tienes el conocimiento de qué cuesta cada proceso en una estructura de datos, cada evento o cada método en una estructura de datos, cuánto cuesta, qué operación está haciendo, entonces tú vas a poder detectar y vas a poder seleccionar la estructura de datos idónea. Y esto va a ser la diferencia para que tu software sea un software profesional o un software que simplemente hay que refactorizarlo porque no sirve. Recuerda que tú viste la estructura de datos set en tu canal Quintana System Academy. Yo soy Julio Quintana, dale me gusta y compártelo. Chao.